Enter textere. Dándole la vuelta a los modos de producción o, porque el capitalismo es una transformación de la esclavitud. David Graeber. Resumen, a estas alturas la teoría marxista ha abandonado en gran parte la, muy viciada, noción de modo de producción, pero haciéndolo solo ha alentado una tendencia a abandonar la mayoría de lo que era radical acerca de esta y a naturalizar las categorías capitalistas. Este artículo sostiene una noción mejor concebida de modo de producción, una que reconoce la primacía de la producción humana, y por tanto una noción de materialismo más sofisticada, puede aún tener algo que mostrarnos, principalmente, que el capitalismo, o al menos el capitalismo industrial, tiene mucho más en común con, y está históricamente más cercanamente vinculado con la esclavitud de lo que la mayoría de nosotros haya nunca imaginado. Palabras clave: capitalismo, feudalismo, esclavitud, trabajo asalariado, análisis de sistemas mundo. En realidad, lo que sigue es solamente el resumen de un argumento mucho más largo que espero desarrollar con mayor extensión en otro lugar. La mayoría de los antropólogos de Estados Unidos han llegado a pensar que muchas de las cuestiones que aborda, el estado de la teoría marxista, la noción de modo de producción, el análisis de sistema mundo, están pasadas de moda. Sin embargo, yo creo que, si son bien empleados, aún pueden decirnos cosas nuevas y sorprendentes acerca del mundo que habitamos. El problema es que no siempre han sido usadas particularmente bien. Esto aplica especialmente al término modo de producción, el cual estaba en ciertos sentidos teóricamente muy poco desarrollado. Como resultado, cuando los análisis de sistemas mundo llegaron y cambiaron el marco de referencia, el concepto simplemente colapsó. Uno puede sostener que esto no fue completamente malo, pero los resultados han sido alarmantes. Casi inmediatamente abandonaron el modelo de los modos de producción, una vez que los marxistas acérrimos empezaron a ver el mercado, o incluso el capitalismo, en todas partes. Pronto teníamos antropólogos como Jonathan Friedman diciendo que la antigua esclavitud es realmente solo una forma de capitalismo. Uno podría, por supuesto, tomar exactamente la misma evidencia para argumentar precisamente en la forma opuesta, y decir que el capitalismo moderno es realmente solo una forma de esclavitud, pero no parece darse que los autores contemporáneos lo hagan. Cuando incluso los marxistas están naturalizando el capitalismo, te das cuenta de que hay algo que está seriamente mal. Aquí quiero adoptar un enfoque radicalmente distinto. Quiero argumentar que puede ser posible reimaginar el concepto entero viendo los modos de producción no simplemente sobre cómo hacer y luchar por alguna clase de plusvalía material, sino, igualmente, sobre la creación mutua de los seres humanos, el proceso al que algunas veces se hace referencia en la tradición marxista como producción social. En el momento en que uno lo hace, todo tipo de cosas aparecen en el foco que de otra forma podrían haber permanecido en la oscuridad. Por ejemplo, una de las cosas más sorprendentes acerca del capitalismo es que es la única forma de producción que sistemáticamente divide casas y lugares de trabajo, es decir que la fabricación de personas y la manufacturación de cosas debe propiamente operar por una lógica completamente diferente en lugares que no tienen nada que ver el uno con el otro. En esto, realmente tiene algunas similitudes asombrosas con la esclavitud, tanto, que, de hecho, uno podría decir que una es, en cierto sentido, una transformación de la otra. Observación 1. El concepto de modo de producción estaba claramente subformulado. Como otros han notado, Marx usó el término, modo de producción, muy casualmente, no solo hablando de los modos de producción capitalista o feudal, sino también del, patriarcal, el, eslavo, u otros. Solo se convirtió en un término teórico riguroso cuando, en 1950, Louis Althusser se hizo con él como una forma de alejarse del modelo evolucionista oficial que había dominado el marxismo oficial hasta sus días,
el cual había visto la historia en todas partes procediendo, mecánicamente desde la esclavitud hasta el feudalismo y hasta el capitalismo, sin distanciarse completamente del muy dogmático Partido Comunista francés de su época. La formulación resultante, después desarrollada por antropólogos como Meila Sux 1981 o Terey 1969, o historiadores como Perry Anderson, 1974, 1974b, va más o menos así. Un modo de producción, nace de la relación entre dos factores, las fuerzas de producción, fuerza de producción, y las relaciones de producción, RDP. Las primeras son en gran parte concernientes a factores como la calidad de la tierra, el nivel de conocimiento tecnológico, la disponibilidad de maquinaria, etc. Las segundas están marcadas por la relación entre dos clases, una clase de productores primarios, la otra una clase explotadora. La relación entre ellos es de explotación porque, mientras los productores primarios de hecho crean suficiente para reproducir sus propias vidas a través de sus labores y más que de sobra, la clase explotadora no, pero también vive, al menos en parte de la plusvalía extraída de los productores primarios. Esta extracción, en cambio, se lleva a cabo a través de una u otra forma de acuerdo de propiedad. En el caso del modo de producción esclavo, los explotadores directamente poseen a los productores primarios. En el feudalismo, ambos tienen relaciones complejas con la tierra, pero los amos usan medios directos jurídico-políticos para extraer la plusvalía. En el capitalismo, los explotadores poseen los medios de producción y los productores primarios, entonces, son reducidos a vender su fuerza de trabajo. El Estado, en cada caso, es esencialmente un aparato de coerción que apoya esos derechos de propiedad por la fuerza. Las sociedades, o formaciones sociales, como eran llamadas, rara vez tenían un solo modo de producción. Tiende a haber una mezcla. De cualquier forma, uno será predominante. Y la clase explotadora será la clase dominante, la cual domina el Estado. Finalmente, se asume que los modos de producción son inherentemente inestables. Debido a sus contradicciones internas, eventualmente se destruirán y se convertirán en otra cosa. Sin embargo, cuando uno mira los análisis actuales, lo que encuentra es muy diferente. En primer lugar, las fuerzas de producción raramente se invocan. La esclavitud romana y la esclavitud haitiana involucraban cultivos, climas, tecnologías, etc., completamente diferentes, pero nadie ha sugerido nunca que no pudieran, por esa razón, ser consideradas ambas esclavitud. De hecho, las fuerzas realmente solo parecían estar allí en la teoría como un gesto a ciertos pasajes de Marx, como aquel en el que argumenta que la esclavitud es producto del molino manual y el feudalismo del molino de agua. Marx, 1859-1970. Así que, en efecto, esta era solo una teoría de las relaciones sociales a través de las cuales las plusvalías eran extraídas. En segundo, se ha probado muy difícil romper el molde eurocéntrico, evolucionista. La división entre la esclavitud, el feudalismo y el capitalismo estaba claramente diseñada para describir las relaciones de clase en la antigua, medieval y moderna Europa, respectivamente. Nunca estaba claro cómo aplicar esta aproximación a otras partes del mundo. Los antropólogos encontraron especialmente difícil descubrir cómo aplicar el modelo a las sociedades sin Estado. Mientras que algunos acuñaron expresiones como modo de producción de, linaje, o, doméstico, nunca parecieron funcionar bien. Por tanto, estaba la cuestión de los estados no occidentales. Marx había dicho que los imperios como China o la India Mogol estaban encerradas en un modo de producción asiático atemporal que carecía del dinamismo interno de los estados occidentales, aparte de ser extremadamente condescendiente. La forma en la que formuló el concepto se demostró desesperadamente contradictoria. Anderson,
1974b. Intentos de crear alternativas como el modo de producción africano, Cocker y Vidrovich, 1978, nunca se impusieron. Así que todos esos estados eran simplemente variaciones del feudalismo, como insistían muchos partidos comunistas. Semir Amin, 1973, 1985, trató de rescatar la situación proponiendo que casi todos los estados no capitalistas deberían ser subsumidos en una única categoría mucho más amplia, que él llamó la forma de producción tributaria. Esta, sugirió, incluiría cualquier sistema en el cual la plusvalía fuera extraída a través de medios político-coercivos. Estados centralizados como la dinastía Son o el imperio sasánida podían ser considerados ejemplos altamente organizados, el feudalismo, como se practicaba en Europa y quizás en Japón, una variante particularmente desorganizada. En Europa y la gente sin historia 1982, Eric Wolf llevó esto más lejos proponiendo tres modos de producción amplios: el modo de producción de parentesco, que abarca aquellas sociedades sin Estado que eran el territorio tradicional de los antropólogos, el modo tributario, y finalmente el propio capitalismo. Pero en este punto los conceptos se han vuelto tan difusos que se ha hecho imposible pensar en una formación social como una mezcla compleja de diferentes formas de producción, excepto en la medida en que como cada nuevo estadio incorpora los anteriores, por ejemplo, bajo los estados tributarios, aún había parentesco y bajo el capitalismo, los aparatos estatales que hacían la guerra y recaudaban impuestos, los cuales pueden ser pensados como una continuación del modo tributario. Observación 2. El concepto de modo de producción en gran parte disuelto cuando se saca del marco del Estado. De vuelta en 1974 cuando Perry Anderson pronosticó la muerte del modo asiático, invitó a trabajar para crear nuevos conceptos para describir a estados como India o China. Uno se podría imaginar que se habría visto desbordado por las respuestas de nuevos modos de producción propuestos. Sin embargo, lo que ocurrió fue casi exactamente lo contrario. La lista siguió acortándose poco a poco. Para principios de 1980, con Wolf, de nuevo estábamos exactamente con la misma clase de secuencia evolutiva de tres partes de la que Althusser estaba originalmente tratando de escapar, siendo la principal diferencia que esclavitud había sido reemplazada por parentesco. ¿Cómo pudo pasar esto? El libro de Wolf fue el primer gran trabajo de antropología que trató de hacerse cargo del tipo de análisis de sistemas mundo que estaba siendo desarrollado por Immanuel Wallerstein y otros en ese momento, y no creo que esto sea insignificante. Una razón para el colapso de la aproximación de los modos de producción era que esencialmente se trataba de una teoría del Estado. Debido a la extravagante terminología, las formaciones sociales casi siempre se convirtieron en reinos o imperios de una clase u otra. De ahí la teoría cayó en una profunda crisis cuando el análisis de sistemas mundo transformó completamente la unidad de análisis. Al principio esto no estaba completamente claro, porque los argumentos trataban principalmente acerca del capitalismo. Los defensores del enfoque de los modos de producción insistían en que el capitalismo emergió primero de las dinámicas de clase internas de los estados individuales, así fue como las relaciones de trabajo asalariado gradualmente se hicieron predominantes, finalmente llevando a un punto en el que la burguesía pudo tomar el control del aparato estatal, como en las revoluciones inglesa o francesa. Wallerstein afirmó que surgió en forma de una economía mundo capitalista, un sistema más amplio de relaciones de producción que creó una división total del trabajo entre regiones, diferenciando centro, periferia y semiperiferia. De acuerdo con el enfoque de los sistemas mundo, lo que había dentro de cualquier sociedad particular, por ejemplo, el auge del trabajo asalariado, solo podría ser explicado con referencia a ese sistema mayor. En principio esto es cierto para todos los sistemas mundo, llamados así no porque engloben todo el mundo,
puesto que solo el capitalismo ha hecho esto, sino porque eran esferas de interacción regional que eran, en efecto, mundos en sí mismos. El énfasis holístico hizo imposible simplemente sustituir sistema mundo por formación social y aún mantener que cualquier sistema mundo contenga un número de diferentes modos de producción, de los cuales solo uno será dominante. Se asume que los sistemas mundos son totalidades coherentes. Como resultado, capitalismo o feudalismo vienen a ser vistos como modos de organización globales para esas grandes y nuevas unidades. Wallerstein originalmente propuso 3 diferentes clases de sistema mundo, en una formulación que se parecía sospechosamente a otra de esas secuencias evolucionistas de 3 partes: minisistemas, sociedades autosuficientes e igualitarias, imperios mundo, como el chino o el Achaemenida, y sistemas mundo unidos por el comercio, los cuales, antes del capitalismo, tendían a transformarse en imperios, y entonces, normalmente se disolvían. En parte las categorías fueron inspiradas por la distinción del economista húngaro Karl Pelanyi 1957, en 3 modos de distribución de la riqueza: reciprocidad, típica de los minisistemas; redistribución, típica de los imperios; y mercado, típica de los sistemas mundo. Wallerstein tuvo cuidado de notar que todo esto era meramente una primera aproximación, como base para empezar a investigar hasta que se encontraran mejores términos, así que tal vez no sea correcto asumirlos demasiado, pero una cosa sobresale. Cada uno se distinguía no por una forma de producción, sino por una forma de distribución. Y era esa mayor organización de la distribución la que dio forma a todo lo demás dentro de cada universo particular. Esto realmente sugiere un muy desalentador proyecto de comparación cultural. Puesto que Wallerstein sostuvo que casi todas nuestras categorías familiares de análisis, clase, estado, hogar, etc. solo eran realmente coherentes dentro del sistema mundo capitalista existente, entonces presumiblemente se tendrían que haber inventado términos completamente nuevos para mirar a los otros. De ser así, entonces, ¿qué tenían en común los diferentes sistemas mundo? ¿Cuál era la base para comparar? Divisiones subsecuentes giran en gran parte sobre esta cuestión. Una escuela de teóricos de los sistemas mundo, los comparativistas, cuyos más prominentes exponentes son Chassedun y Hall 1997, han intentado refinar los términos. Primero, se han deshecho de la noción de minisistemas, básicamente, tribus, demostrando que incluso en el caso de sociedades extremadamente igualitarias como las de los Wintu del sur de California, siempre había esferas regionales de interacción, sistemas mundo muy pequeños como los llaman ellos. Esos sistemas más pequeños, sin embargo, parecían carecer de ciclos de crecimiento y colapso típicos de los sistemas jerárquicos más grandes como los mercados e imperios. Los sistemas mundo más grandes, proponían, tendían a estar conformados por una compleja serie de redes que se solapan, pero al final, la organización global de todos esos sistemas termina cayendo en las 3 categorías de Wolff: parentesco, tributario y capitalista, más una hipotética socialista que aún no existe, pero puede que algún día. La principal diferencia con Wolff es que tienden a referirse a estas no como modos de producción, sino como modos de acumulación, definiéndolos como la profunda lógica estructural de producción, distribución, intercambio y acumulación. 1997, 29. Parece un cambio razonable en la terminología desde una perspectiva de sistemas mundo. Pero esto solo deja al descubierto lo mucho que el término se ha alejado de su supuesto foco original en la gente haciendo cosas realmente. Una vez que los términos de comparación se han hecho tan amplios, estamos a solo un pequeño paso de argumentar que no estamos tratando del todo con términos de comparación, sino con diferentes funciones que uno podría esperar encontrar en cualquier orden social complejo. Esto fue lo que hicieron los continuacionistas, los nombres
Prominentes aquí son Andre Gunder Frank y Barry Giles. Frank, 1993, 1998, Frank and Giles, 1993, Jonathan Friedman y Kaja Ekholm y Friedman, 1982, Friedman, 1982, 2000, quienes dicen que, justo como cualquier sociedad compleja tendrá familias, parentesco, también tenderán a tener alguna clase de gobierno, lo cual significa impuestos, tributos, y alguna clase de sistema de mercado, capitalismo. Habiendo hecho esto, es bastante fácil argumentar que el mismo proyecto de comparación no tiene sentido. De hecho, solo hay un sistema mundo. Empezó en el Medio Oriente hace unos 5.000 años y muy rápidamente llegó a dominar Afroeurasia, durante los 2 últimos milenios, al menos, su centro de gravedad ha sido China. De acuerdo con Gunder Frank, este sistema mundo, nótese, ahora no hay guión, ha visto grandes pero regulares ciclos de crecimiento y expansión. Esta es la base para su provocativa reivindicación de que Europa no solo fue durante un largo tiempo una periferia bárbara para el sistema mundo dominante, una observación en sí misma realmente poco controvertida hoy, sino que la dominación europea de los siglos recientes era realmente solo el resultado de una exitosa campaña de sustitución de importaciones durante una época en la cual el resto del sistema mundo estaba en su periódica recaída, y que ahora que es el momento de que el ciclo de auge se vuelva a imponer, el dominio occidental puede mostrarse como una simple fase de paso dentro de una historia muy larga. Frank, 1998. Observación 3. El principal resultado del eclipse del concepto de modo de producción ha sido una naturalización del capitalismo. Esto se hace particularmente evidente cuando se mira a la forma en la que los continuacionistas tratan al trabajo asalariado y la esclavitud. Friedman, Ekholm y otros ahora hablan abiertamente de un sistema mundo capitalista que ha existido durante 5.000 años. Andre Gunder Frank preferiría descartar el término capitalismo completamente, junto con todos los otros modos de producción, 1991. Pero lo que describe viene a ser casi la misma cosa. La idea de que el capitalismo es tan antiguo como la civilización es por supuesto una posición muy popular entre los capitalistas, lo que lo hace ahora aceptable en la izquierda es en gran parte que puede ser visto como un ataque al eurocentrismo. Si el capitalismo ahora se considera un logro, entonces es profundamente arrogante para los estudiosos euroamericanos asumir que los europeos lo inventaron hace apenas 500 años. Alternativamente, uno puede ver esto como una posición apropiada para los eruditos marxistas que trabajan en una era en la que el anarquismo está reemplazando rápidamente las ideologías estatistas como las normales portadoras de la lucha revolucionaria. Si el capitalismo apareció junto con el Estado, sería difícil imaginar eliminar uno sin eliminar al otro. El problema, por supuesto, es que, definido así de ampliamente, se hace muy difícil siquiera imaginar la eliminación del capitalismo. Esta posición tampoco elimina la posición privilegiada de Europa si realmente lo piensas, porque incluso si los continuacionistas argumentan que los siglos XVII y XVIII no vieron el nacimiento del capitalismo en la Europa occidental, y entonces no marcaron ninguna gran ruptura económica, ellos siguen manteniendo que marcó una ruptura intelectual, con europeos como Adam Smith descubriendo la existencia de leyes económicas que ahora dicen que han existido por miles de años en Asia y África, pero que nadie allí había sido capaz de describirlas ni siquiera, realmente, de notarlas. Esto es un punto realmente más importante de lo que puede parecer. Los grandes enemigos de los continuacionistas son los eruditos de mediados de siglo como Moses Finlay, 1960, 1960b, 1973, y Karl Polanyi, 1944, 1957, 1968,
quienes argumentaban que los autores de sociedades antiguas y no occidentales realmente entendían lo que estaba pasando en sus propias sociedades, y que si ellos no hablaban de algo que pudiera ser etiquetado como la economía era porque no existía nada exactamente análogo a las instituciones económicas capitalistas. Ambos vinieron para una particular denuncia y abuso, aparentemente por esa misma razón. Dejadme ilustrar algo que está en juego aquí. Típicamente, las definiciones de capitalismo se centran en una o dos características. Algunas, como en la aproximación de los modos de producción, se enfocan en el trabajo asalariado. Los continuacionistas, predeciblemente, prefieren el otro enfoque, que busca la existencia de capital, esto es, concentraciones de riqueza empleadas simplemente para crear más capital, y en particular, con la infinitud del proceso, la tendencia hacia una reinversión y expansión infinita. Si uno elige la primera, sería difícil decir que el capitalismo ha existido siempre, puesto que, durante la mayoría de la historia de la humanidad, es difícil encontrar algo que pueda ser descrito como trabajo asalariado. Y no es porque no se haya intentado. Los continuacionistas, como la mayoría de los historiadores económicos, en realidad tienden a definir los salarios lo más ampliamente posible, esencialmente, como cualquier dinero dado a cualquiera a cambio de servicios. Si lo ves con detalle, la formulación es obviamente absurda. Si es así, los reyes son trabajadores asalariados en la medida en que ellos pretenden proveer protección a cambio de tributos, y el Ayia Khan es actualmente un trabajador empleado por la comunidad ismaelita porque cada año ellos le regalan su peso en oro o diamantes para agradecerle sus oraciones en su nombre. Claramente, el trabajo asalariado, como opuesto a, digamos, los honorarios por servicios profesionales, envuelve un grado de subordinación. Un trabajador tiene que estar en algún grado bajo las órdenes de su empleador o empleadora. Esto es exactamente por lo que, a través de la mayoría de la historia, los hombres y mujeres libres tendían a abolirlo y por lo que, por la mayoría de la historia, el capitalismo de acuerdo con la primera definición nunca emergió. Como Moses Finley notó 1973, el antiguo mundo mediterráneo estaba marcado por un fuerte sentimiento de contradicción entre la vida política y la comercial. En Roma, la mayoría de los banqueros eran esclavos liberados. En Atenas, casi todos los ejercicios comerciales e industriales estaban en manos de no ciudadanos. La existencia de una enorme población de esclavos en la mayoría de las ciudades antiguas, aparentemente al menos un tercio del total de la población, tenían un profundo efecto en los acuerdos de mercado. Mientras uno periódicamente se tropieza con evidencia de acuerdos que, al ojo moderno, parecen como contratos de trabajo asalariado, en un examen más profundo realmente terminan siendo casi siempre contratos para alquilar esclavos. El esclavo, en tales casos, a menudo recibe un per diem fijo para comida. Los hombres y mujeres libres entonces abolían cualquier cosa que se pareciera remotamente al trabajo asalariado, viendo esto como una cuestión, efectivamente, de esclavitud, de alquilarse a sí mismo. Humphries, 1978, 147, 297 N37-8. Trabajar para la propia ciudad podría considerarse algunas veces aceptable, mientras que uno fuera efectivamente empleado por una comunidad de la cual fuera miembro, pero incluso eso normalmente se mantenía en base a contratos temporales. En la Atenas de Péricles, los empleados permanentes, incluso los empleados del Estado como la policía, eran invariablemente esclavos. Todo esto, difícilmente era único. Sorprendentemente cosas similares han sido documentadas en, digamos, el Madagascar o el Brasil del siglo XIX. La reflexión sobre las implicaciones de la idea de alquilar personas puede dar lugar a todo tipo de entendimientos. De forma similar,
uno podría considerar como las instituciones que se nos parecer sorprendentemente a las relaciones de trabajo asalariado en las que una parte trabaja y otra la compensa de alguna forma pueden realmente adoptar formas completamente diferentes, lazos prolongados de patronazgo y dependencia por ejemplo, aquellos complicados estatus que Finlay 1964 describió como basculando entre esclavos y libres. Pero, para los continuacionistas, así como para la mayoría de los historiadores económicos, todo esto es dejado de lado. Friedman 2000, por ejemplo, acusa a Pelangi, Finlay y sus seguidores de ser guiados por motivaciones ideológicas cuando negaban la importancia del capital y los mercados en el mundo antiguo. Después de todo, lo que los actores pensaban que estaban haciendo es en gran parte irrelevante. El capitalismo no es un estado de la mente sino una cuestión de estructuras objetivas, las cuales permiten a la riqueza y al poder convertirse en formas abstractas a través de las cuales se pueden expandir y reproducir ilimitadamente. Si uno fuera a hacer un análisis objetivo, tendría que partir del hecho de que los trabajadores asalariados, incluso si eran de estatus servil, existían, que producían objetos para la venta en el mercado y que el sistema entero evidenciaba la clase de estructura cíclica de auge-ruptura que estamos acostumbrados a ver en el capitalismo. Así concluye. La esclavitud en la Grecia clásica es un asunto complejo que involucra el salario, el interés y el beneficio en un sistema de mercado elaborado que parece haber tenido propiedades cíclicas de expansión y contracción. En otras palabras, esto era una forma de capitalismo que no es muy diferente de las variedades más obvias en el mundo moderno. 2152. A pesar de todas las pretensiones de objetividad, es difícil ver esta lección como menos ideológica. Después de todo, uno puede definir capitalismo tan amplia o estrechamente como quiera. Sería suficientemente fácil hacer el mismo truco con términos como socialismo, comunismo o fascismo, y definirlos tan ampliamente que uno pudiera descubrirlos en toda la antigua Grecia o la Persia safavid. Aunque por alguna razón nadie lo hace. Alternativamente, uno podría igual de fácilmente darle la vuelta al propio ejemplo de Friedman, definir capitalismo como basado en el trabajo asalariado libre, pero definir esclavitud en los términos más amplios posibles, digamos, como cualquier forma de trabajo en la cual una parte es efectivamente coaccionada. Se podría de ese modo concluir que el capitalismo moderno es realmente una forma de esclavitud. Entonces podría continuar argumentando que el hecho de que los capitalistas modernos no se vean como coaccionadores de otros es irrelevante, puesto que estamos hablando de estructuras coactivas objetivas y no de lo que los actores piensan que está pasando. Tal argumento no sería completamente inaudito. Hay una razón por la que muchos trabajadores en los modernos países capitalistas han elegido referirse a sí mismos como esclavos asalariados. Pero nunca ningún historiador, que yo sepa, ha sugerido tal cosa. Los sesgos ideológicos se hacen claros cuando uno considera no solo lo que está siendo argumentado, sino los argumentos que nunca se le ocurriría hacer a nadie. Primera tesis, el error clave del modelo del modo de producción fue definir producción simplemente como la producción de objetos materiales. Cualquier teoría adecuada de producción tendría que dar al menos el mismo lugar a la producción de personas y relaciones sociales. Me parece que la debilidad fundamental de las aproximaciones del modo de producción, es que parten de una clase de materialismo muy ingenua. Se asume que la producción material es la producción de objetos materiales valiosos como comida, vestido o lingotes de oro. Se asume que todos los negocios importantes de la vida están moviendo tales objetos y transfiriéndolos de una persona o clase a otra. El enfoque se le atribuye normalmente a Marx. En efecto, esta clase de materialismo histórico es casi el único aspecto del pensamiento de Marx que, estudiosos como Gunder Frank, reclaman como realmente rescatable. P. E. Frank y Giles, 1993. 106 a 9.
Ahora, realmente no veo el punto de entrar en un prolongado debate acerca de si representa lo que Marx realmente quería decir cuando habló de materialismo. Me parece que el trabajo de Marx apunta en un número ilimitado de direcciones diferentes. Pero algunas son definitivamente más interesantes. Consideremos este pasaje de sus cuadernos etnográficos. Entre los antiguos no descubrimos ni una sola investigación acerca de qué forma de propiedad de la tierra es la más productiva, etc., cuál crea máxima riqueza. La riqueza no aparece como el objetivo de la producción, aunque Cato bien puede investigar los cultivos o campos más rentables, o Brutes puede incluso dejar dinero al tipo de interés más favorable. La pregunta era siempre acerca de qué clase de propiedad crea mejores ciudadanos. La riqueza como fin en sí mismo aparece solo entre unos pocos pueblos de comerciantes, monopolistas de comercio de transporte que viven en los poros del mundo antiguo como los judíos en la sociedad medieval. Entonces la antigua concepción, en la cual el hombre siempre aparece, en cualquier definición estrechamente nacional, religiosa o política, como el objetivo de la producción, parece resaltarse mucho más que en el mundo moderno, en el cual la producción es el objetivo del hombre y la riqueza el objetivo de la producción. De hecho, no obstante, cuando la cerrada forma burguesa ha sido separada, ¿qué es la riqueza, sino la universalidad de las necesidades, capacidades, disfrutes, poderes productivos, etc., de los individuos, producida en un intercambio universal, 1965, 1854, 84. Lo que Marx dice aquí de los antiguos griegos y romanos, podría, claramente, servir de la misma forma para el reino Bakongo del siglo XV, o la ciudad medieval de Samarcanda, o casi cualquier sociedad no capitalista. Siempre, el modo de producción de riqueza era visto no como un fin en sí mismo sino como un momento subordinado en un proceso más grande que últimamente apuntaba a la producción de personas. Él tampoco sugiere que esto fuera solo una ilusión subjetiva que hayamos aprendido a ver solo ahora que hemos desarrollado las ciencias económicas, más bien, es justo de la forma opuesta. Los clásicos estaban en lo cierto. En la ideología alemana, Marx ya había sugerido que la producción de objetos es siempre simultáneamente la producción de personas y relaciones sociales, así como las nuevas necesidades, 1970, 1846, 48 a 50. Aquí, observa que los objetos no son el punto último. El capitalismo y la ciencia económica pueden confundirnos en pensar que el fin último de la sociedad es simplemente aumentar el PIB nacional, la producción de más y más riqueza, pero en realidad la riqueza no tiene significado excepto como medio para el crecimiento y la autorrealización de los seres humanos. La pregunta entonces se convierte en, ¿cómo sería un modo de producción si empezáramos de este Marx, antes que, digamos, del Marx de la contribución a la crítica de la política económica? Si los modos de producción no capitalistas no tratan sobre la producción de riqueza sino de personas en último término o, como enfatiza Marx, de ciertos tipos específicos de personas, entonces está muy claro que las aproximaciones existentes han tomado el camino completamente equivocado. No deberíamos estar examinando las relaciones de servicio, acuerdos domésticos, prácticas educativas, al menos tanto como la disposición de las cosechas de trigo y el flujo del comercio. Iría incluso más lejos. Lo que ha pasado por materialismo, en el marxismo tradicional, la división entre la infraestructura material y la superestructura ideal es en sí misma una perversa forma de idealismo. Dando por hecho, aquellos que practican leyes, o música, religión, finanzas, teoría social, siempre tienden a reivindicar que están tratando con algo superior, más abstracto, que aquellos que plantan cebollas, soplan vidrio u operan una máquina de coser. Pero no es realmente cierto. Las acciones envueltas en la producción de leyes, poesía, etc.,
Son tan materiales como cualquier otra. Una vez que reconoces el punto dialéctico simple de que lo que tomamos por ser objetos autoidénticos son en realidad procesos de acción, se hace muy obvio que tales acciones son siempre, a, motivadas por significados, ideas, y, b, siempre proceden a través de un medio concreto, material, y que mientras todos los sistemas de dominación parecen proponer que no es verdad, realmente hay algún dominio puro de la ley, o la verdad, o la gracia o la teoría, o el capital financiero, que flota. Sobre todo esto, esas afirmaciones son, para usar una simple metáfora vulgar, gilipolleces. Como John Halewa 2003 nos ha recordado recientemente, está en la naturaleza de los sistemas de dominación tomar lo que en realidad son procesos complejos entrelazados de acción y picarlos en pedazos y redefinirlos como objetos discretos, autoidénticos una canción, una escuela, una comida, etc. Hay una razón simple para esto. Solo troceándolos y congelándolos de esta forma uno puede reducirlos a propiedad y tener la capacidad de decir que los posee. Frecuentemente Hegel se refiere a un concepto como autoidéntico o igual a sí mismo. Con esto quiere decir que el concepto carece de cualquier contradicción interna y es por lo tanto abstracto e inmóvil y generalmente aislado de conexión con otras cosas. La ciencia no dice ahora que tal idea es imposible. Por ejemplo, un cuerpo de agua en el cual la temperatura sea completamente uniforme, algo que en la realidad es imposible, no tendrá corrientes de convección internas, una sociedad sin contradicciones internas sería estática e inerte, etc., etc. Puesto que todas las cosas están en movimiento y ocupan diferentes lugares en el espacio diagonal-tiempo, la autoidentidad es imposible. http://www.marxists.org/glossary/terms/s/e.htm. Un materialismo genuino, entonces, no simplemente privilegiaría una esfera, material, sobre una ideal. Comenzaría por reconocer que tal esfera ideal realmente existe. Esto, en cambio, haría posible dejar de enfocarse obsesivamente en la producción de objetos materiales, cosas discretas, autoidénticas que uno puede poseer y empezar el más difícil trabajo de tratar de entender los procesos, igualmente materiales, por los cuales la gente crea y moldea a los demás. Segunda tesis, si uno aplica el análisis marxista del valor en capital a la producción de personas y relaciones sociales, puede ver más fácilmente algunos mecanismos que obscurecen importantes formas de trabajo que existen en la mayoría de las sociedades, y los verdaderos pilares de la existencia humana, permitiendo entonces a los observadores, científicos, reducir a los seres humanos a autómatas compitiendo sobre abstracciones como, riqueza, o, poder. Puede ser fácil de entender a lo que estoy llegando aquí considerando el trabajo de algunos antropólogos que han tomado un enfoque aproximado al que yo estoy defendiendo. Me refiero aquí a la tradición de lo que llamaré la teoría antropológica del valor. Tal teoría fue hecha posible primero y principalmente por los enfoques feministas de las ciencias sociales, los cuales han hecho simplemente imposible ignorar las infinitas labores de cuidado, mantenimiento, educación, etc., que realmente mantienen a las sociedades funcionando y las cuales han tendido a ser llevadas a cabo abrumadoramente por mujeres. Reconocer esas formas de acción como trabajo productivo, en el sentido marxiano, hace más fácil ver cómo el punto de vista marxista puede ser aplicado a muchas de las sociedades más igualitarias sin Estado con las que la aproximación de modo de producción encontraba dificultad para tratar. El verdadero pionero aquí es Terry Turner, 1979, 1984, 1987, con su trabajo en el Cayapo, aunque hay otros trabajando sobre líneas similares, P. Myers en el Pintipi, 1986, Manengawa, 1986, Fayance en el Banning, 1997, Sangren en el Taiwán rural,
1987, 2000, etc. Yo mismo he tratado de sistematizar algunos de sus puntos de vista en un libro llamado Hacia una teoría antropológica del valor, Greber, 2001. Esta aproximación, de hecho, da por supuesto que mientras que cualquier sociedad tiene que producir comida, vestido, cobijo y demás, en la mayoría de las sociedades la producción de cosas como casas, mandioca, canoa se ve mucho más como un momento subordinado en un proceso productivo más amplio que apunta a la creación de humanos. Ciertamente, las anteriores variedades de producción tendían a involucrar constreñimientos físicos que son muy reales y muy importantes para tomarlos en cuenta. Pero eso no quiere decir que sean simplemente cuestiones de actividad técnica. Los antropólogos han demostrado una y otra vez que incluso las actividades aparentemente mundanas como construir o moverse en una casa, Bourdieu, 1979, o producir harina de mandioca, Hugh Jones, 1979, codifican estructuras simbólicas, caliente diagonal frío, seco diagonal húmedo, cielo diagonal tierra, hombre diagonal mujer, las cuales asimismo tienden a repetirse en complejos rituales, formas de expresión artística o concepciones de la naturaleza del cosmos como un todo, pero que están, finalmente, incrustadas en esas mismas estructuras de acción. En otras palabras, nunca estamos tratando con ideas puras, abstractas, no más de lo que estamos nunca tratando con producción puramente mecánica. Más bien, la propia idea de cualquiera de las dos, ideas puras o acción material sin sentido existe como ideología cuyas operaciones necesitan ser investigadas. El último es un punto importante porque muchas de esas sociedades hacen distinciones parecidas a la ideal diagonal material, incluso si rara vez toma exactamente la misma forma. Esto parece directamente relacionado con el hecho de que casi invariablemente, alguna forma de explotación ocurre en tales sociedades, y donde lo hace, de la misma forma que en el capitalismo, los mecanismos de explotación tienden a hacerse sutilmente invisibles. En la explicación del capitalismo de Marx, esto ocurre principalmente a través del mecanismo del trabajo asalariado. El dinero es de hecho una representación del trabajo abstracto, la capacidad del trabajador de producir, lo que el empleador compra cuando lo contrata. Es una clase de símbolo. En la forma de salario, se convierte en una forma muy poderosa de símbolo, una representación la cual de hecho juega un papel crucial dándole vida a lo que representa, dado que después de todo, los trabajadores solo están trabajando para ser pagados. También es en esta transacción que el juego de manos real en el cual la explotación se basa, tiene lugar, dado que Marx argumenta que por lo que el capitalismo termina pagando es simplemente el coste del trabajo abstracto, el coste de reproducir la capacidad de trabajo del trabajador. Lo cual siempre va a ser menos que el valor de lo que el trabajador puede realmente producir. Lo que señala Turner es que incluso donde no hay un mercado de trabajo, como no ha habido en la mayoría de las sociedades humanas, algo similar tiende a ocurrir. Diferentes formas de trabajo aún tienden a verse reflejadas en la forma de un medio material concreto, el cual, como el dinero, es ambas cosas, una representación de la importancia de nuestras propias acciones para nosotros mismos, y simultáneamente es visto como valoriable en sí mismo, lo cual termina entonces convirtiéndose en el fin real por el cual la acción tiene lugar. Los símbolos de honor inspiran comportamientos honorables. Realmente su valor es solo el de las acciones que representan, pero los actores los ven como valuables en sí mismos. De forma parecida, los símbolos de piedad inspiran devoción religiosa, los símbolos de sabiduría inspiran el aprendizaje y así sucesivamente. Realmente es casi lo mismo en nuestra propia sociedad, es precisamente en esos dominios de actividad donde la labor no está mercantilizada que no hablamos de valor abstracto, sino de valores concretos. Por ejemplo, el trabajo de casa o el cuidado de niños se convierte en una cuestión de valores familiares,
el trabajo para la Iglesia una cuestión de valores religiosos, el activismo político es inspirado por los valores de idealismo, y así. En cualquier caso, parecen aplicarse ciertos principios básicos. 1. El valor es la forma en la que los actores representan la importancia de sus propias acciones a sí mismos como parte de un todo más amplio, o totalidad concreta, como a Marx le gustaba llamarla. 2. Esta importancia siempre es vista en términos comparativos, algunas formas de valor son consideradas equivalentes porque son únicas, pero normalmente hay sistemas de jerarquización o medida. 3. Los valores son siempre llevados a cabo a través de alguna clase de símbolo material, y generalmente, en algún lugar diferente del lugar donde primariamente se producen. En las sociedades no capitalistas esto más comúnmente involucra una distinción entre la esfera doméstica, en la cual la mayoría del trabajo primario de la creación de personas tiene lugar, y alguna clase de esfera pública, política, en la cual es llevado a cabo, pero usualmente en formas que excluyen a las mujeres y a las personas más jóvenes quienes hacen la mayoría del trabajo y permiten que los símbolos de valor se realicen. Turner dice entonces que entre los Kayapo del Brasil central, las comunidades están organizadas en círculos, con un anillo de casas rodeando un espacio público político en el centro. Las formas de valor producidas en la mayoría de los casos en las unidades domésticas a través del trabajo de producir y socializar a las personas viene a ser realizado a través de ciertas formas de representaciones públicas, cánticos, oraciones, kinning, etc., las cuales son extendidas a los ancianos quienes solo son, ancianos, porque están en el pico de un proceso doméstico de crear y socializar niños que tiene lugar tras las bambalinas. Esto enfatiza que casi siempre el proceso de comprensión de valor envuelve alguna forma de reconocimiento público, pero esto no quiere decir que la gente está simplemente peleando por prestigio, en cambio, el rango de personas que están deseando reconocer ciertas formas de valor consiste en la extensión de lo que el actor considera que constituye la sociedad, en cualquier sentido significativo del término. Greber, 2001. Aunque lo que quiero enfatizar especialmente aquí, es que, cuando el valor trata de la producción de personas, siempre está enteramente implicado en el proceso de transformación, las familias se crean, crecen y se rompen, la gente nace, madura, se reproduce, envejece y muere. Están constantemente siendo socializados, entrenados, educados, tutorizados hacia nuevos roles, un proceso que no está limitado a la infancia, sino que dura hasta la muerte, están constantemente siendo atendidos para y cuidados por. Es de esto de lo que va la vida humana principalmente, por lo que la mayoría de la gente se ha estado preocupando la mayoría de su tiempo, en lo que tienden a centrarse nuestras pasiones, obsesiones, amores e intrigas, es por describir esto que se hacen famosos los grandes novelistas y dramaturgos, con lo que luchan la poesía y el mito para ponerse de acuerdo, pero lo que la mayoría de la teoría económica y política esencialmente hace desaparecer. ¿Por qué? Parece ser, al menos en parte, por el mismo mecanismo de la comprensión del valor. El valor tiende a ser comprendido en un dominio más público, o de cualquier político, y por tanto universalizado más que en el doméstico en el cual es, mayoritariamente, creado. Esta esfera es usualmente tratada como si fuera hasta cierto punto trascendente, esto es, como flotando sobre y desafectada de los mundanos detalles de la vida humana, el especial dominio de las mujeres, teniendo que ver con verdades atemporales, principios eternos, poderes absolutos, en una palabra, con algo muy parecido a las abstracciones idealistas. Lo que la mayoría de los análisis antropológicos del valor terminan describiendo es algo del tipo, entonces los símbolos de valor Kayapo terminan encarnando el valor abstracto de belleza, una profunda unidad superior y una conclusión especialmente encarnada en presentaciones perfectas y rituales comunales. P. Turner, 1987. La gente que practica el intercambio cool busca fama,
Mann, 1986, los bereberes del Rif marroquí, con su complejo intercambio de regalos y sus luchas familiares. Persiguen los valores de honor y veraque o gracia divina, Hammous, 1981, y así sucesivamente. Todos estos son principios los cuales, incluso cuando no están identificados con poderes suprahumanos como dioses o ancestros, incluso cuando no son vistos literalmente como principios trascendentales, son vistos como superiores y simbólicamente opuestos a la desorganización de la vida ordinaria y la transformación humanas. Lo mismo es usualmente cierto para los objetos más valorados, cuyo poder para encantar y atraer viene usualmente del hecho de que representan procesos congelados. Si uno lleva a cabo un análisis suficientemente fino, tiende a descubrir que los objetos que son los pilares últimos de algún campo de desempeño humano son, de hecho, patrones simbólicos que condensan en sí mismos aquellos patrones de acción humana que los crean. P. Battaglie, 1983, 1990. Me parece que incluso detrás del trabajo que está constantemente creando y reformando a los seres humanos, una forma clave de trabajo no reconocida en las sociedades humanas es precisamente aquella que crea y mantienen esa ilusión de trascendencia. En su mayor parte, ambas son realizadas mayoritariamente por mujeres. Una buena forma de ilustrar lo que estoy sosteniendo aquí puede ser considerar el fenómeno del luto. Rara vez las carreras políticas de los individuos importantes terminan con la muerte. A menudo las figuras políticas, como los ancestros, mártires, fundadores de instituciones, pueden ser mucho más importantes después de la muerte que cuando estaban vivos. El luto, y otros actos de conmemoración, podrían entonces verse como una parte esencial del trabajo de fabricar personas, simplemente subrayando, con el hecho de que la persona muerta ya no está jugando un papel activo, cuánto del trabajo de hacer y mantener una carrera es siempre hecho por otros. Incluso la mirada más superficial a la literatura muestra que la carga de esa labor, aquí, tiende a ser distribuida de forma muy desigual. Esto es, de hecho, especialmente cierto para las formas más dramáticas. Cortarse el pelo a sí mismo, la automutilación, el ayuno, vestir ropas opacas o los actos de penitencia, o cualquier cosa que se considere la forma culturalmente apropiada de personificar uno mismo el dolor, como esencialmente negarse a expresar angustia sobre la pérdida de otro. Los subordinados sociales hacen el luto a sus superiores y no al revés. Y casi en todas partes, la carga del luto cae desproporcionadamente y usualmente de forma abrumadora, sobre las mujeres. En muchas partes del mundo, se espera que las mujeres de cierta edad existan de gran forma como conmemoraciones vivas de algún hombre muerto. Sean las viudas hindúes que deben renunciar a todas las comidas sabrosas, o la mujer católica en el Mediterráneo rural que probablemente pasará al menos la mitad de su vida vistiendo de negro. No hace falta decir que esas mujeres casi nunca reciben el mismo reconocimiento cuando mueren, menos aún de los hombres. Sin embargo, la cuestión es que las distinciones simbólicas entre superior e inferior no vienen de algún sistema simbólico preexistente, son continuamente construidas en acción, y el trabajo de hacerlo es hecho desproporcionadamente por aquellos que efectivamente se definen a sí mismos como inferiores. Así es con el luto. Como Black 1982 ha enfatizado, el luto es también acerca de crear contraste dramático entre lo que se considera realmente permanente y todo lo que es corpóreo, transitorio y afligido con la posibilidad de pena y dolor, sujeto a la corrupción y la decadencia. Los dolientes, cuando se cubren con suciedad o cenizas, o realizan otras prácticas de negación del yo, las cuales parecen sorprendentemente similares a través de todas las culturas, también están haciendo, ellos mismos, la encarnación de la transitoria esfera física como opuesta a otra trascendental, la cual es de hecho creada en gran parte a través de su hacer. Los mismos muertos se han convertido en espíritus, son seres etéreos o abstracciones sin cuerpo,
o tal vez están encarnadas en monumentos permanentes como tumbas o hermosas reliquias, o edificios construidos en su memoria. Normalmente, de hecho, es un poco de ambas, pero son las acciones de los dolientes, principalmente por la dramática negación de sus propios cuerpos y placeres, que constantemente recrean ese contraste extremadamente jerárquico entre lo puro y lo impuro, lo superior y lo inferior, el cielo y la tierra. Algunas veces se dice que la noción central del modernismo es que los seres humanos son proyectos de autocreación. Lo que estoy argumentando aquí es que somos de hecho procesos de creación, pero que la mayoría de la creación es llevada a cabo por otros. También estoy argumentando que casi todos los deseos, pasiones, compromisos y experiencias más intensas en la vida de la mayoría de las personas, dramas familiares, intrigas sexuales, logros educacionales, honor y reconocimiento público, las esperanzas de uno en sus hijos y nietos, los sueños de prosperidad antes de la propia muerte, han girado precisamente alrededor de esos procesos de creación mutua de seres humanos, pero que las mecánicas de creación de valor tienden a disfrazar esto, proponiendo una esfera superior, sea de valores económicos o abstracciones idealistas. Esto es esencial para la naturaleza de la jerarquía, Greber, 1997, y cuanto más jerárquica es una sociedad, más tiende a pasar esto. Finalmente, estoy sugiriendo que son precisamente esos mecanismos los que hacen posible para los historiadores y los científicos sociales crear esas raras simplificaciones de la vida humana y las motivaciones humanas. La labor de crear y mantener a la gente y las relaciones sociales, y las personas son, en gran medida, simplemente la suma de sus relaciones con otros, terminan siendo relegadas, al menos tácitamente, al dominio de la naturaleza, se convierte en una cuestión de demografía o reproducción, y la creación de objetos físicos valorable se convierte en la razón de ser de la existencia humana. Tercera tesis. Una de las grandes aportaciones del análisis de sistemas mundo es mostrar cómo formas muy simples de relación social, más típicas de relaciones de larga distancia entre personas que no saben mucho acerca del otro, son continuamente incorporadas inconscientemente dentro de esas sociedades para simplificar las relaciones sociales que no necesitan ser así. Desafortunadamente esta tesis no puede ser explicada adecuadamente, por no hablar de defenderla en el espacio disponible, así que solo dejadme resumirla. Marx ya había notado en el pasaje antes citado que las relaciones comerciales, en las cuales la riqueza era el principal objetivo de la actividad humana, aparecen en los poros del mundo antiguo, entre aquellos que llevaban a cabo el comercio entre sociedades. Este es un punto de vista desarrollado en el análisis de los sistemas mundo, donde a menudo parece que el capitalismo se desarrolló primero en el comercio de larga distancia y después gradualmente se fue colando en los aspectos cada vez más íntimos de la vida diaria de las comunidades. Yo sugeriría que estamos tratando aquí con un principio mucho más general. Se podrían nombrar una serie completa de formas de acción altamente esquematizadas y simplificadas, que puede que sean inevitables en las transacciones entre personas que no se entienden muy bien entre sí, y que se incorporan de una forma similar. La primera probablemente es la violencia. La violencia es verdaderamente excepcional entre las formas de acción porque es casi la única en la que uno puede tener efectos relativamente predecibles sobre las acciones de otros sin entender nada sobre ellos. En cualquier otra forma que uno pueda querer influir en los demás, tiene, al menos, que saber o entender quiénes piensan que son, que quieren, que encuentran censurable, etc. Si los golpeas en la cabeza lo suficientemente fuerte, todo esto se convierte en irrelevante. Por eso es común en las relaciones entre sociedades, incluso en esas no marcadas por la violencia interna estructural elaborada. En cualquier caso, la existencia de violencia estructural, jerarquías sociales respaldadas por una amenaza sistemática de fuerza, casi invariablemente crean formas de ignorancia internamente, no es
necesario realizar esa suerte de trabajo interpretativo y por lo general, los que están arriba saben especialmente poco acerca de lo que piensan que está pasando los que están abajo. Aquí, de nuevo, las relaciones de género son probablemente el ejemplo más revelador, con especial consistencia, a través de un rango muy amplio de sociedades, los hombres tienden a saber casi nada acerca de las vidas de las mujeres, su trabajo o perspectivas, mientras que las mujeres tienden a saber mucho acerca de los hombres. De hecho, se espera que lo sepan, puesto que una gran parte de ese trabajo interpretativo, si uno puede llamarlo así, siempre parece recaer en las mujeres, lo cual por su parte, ayuda a explicar por qué generalmente no es considerado para nada trabajo. Y lo mismo tiende a aplicarse a las relaciones de casta, clase y otras formas de iniquidad social. El intercambio de mercado es otro caso ejemplar. Es suficiente echar un vistazo a la rica literatura antropológica sobre el intercambio de regalos o incluso considerando la forma en que los objetos se mueven entre las familias o los círculos de amigos, darse cuenta de lo increíblemente sencillas y simplificadas que son las transacciones de bienes en comparación. Uno no necesita saber casi nada acerca de la otra parte, lo único que hace falta saber es la cosa que ellos quieren adquirir, oro o pescado o cálico. De ahí la popularidad, en la antigua Grecia o en las versiones de los viajeros árabes, de la idea del trueque mudo. En teoría, sería posible entablar un intercambio comercial con personas acerca de las cuales uno no sabe absolutamente nada, quienes uno ni siquiera ha conocido, dejando alternativamente bienes en una playa. El punto es una vez más que las relaciones comerciales eran, en muchas sociedades, típicas de las relaciones con los extranjeros, puesto que requerían un trabajo interpretativo mínimo, en el trato con aquellos que uno conoce mejor. Otras formas, más complejas de intercambio aplican normalmente. De cualquier forma, aquí también, la incorporación de las relaciones comerciales en los tratos con los vecinos hace posible tratarlos, efectivamente, como extranjeros. El análisis del capitalismo de Marx realmente le da un papel central a este fenómeno. Es un efecto peculiar del mercado borrar la memoria de las transacciones previas y crear, efectivamente, un velo de ignorancia entre los vendedores y los compradores, entre productores y consumidores. Aquellos que compran un bien, normalmente no tienen idea de quién lo hizo ni bajo qué condiciones fue hecho, esto es, por supuesto, lo que resulta en el fetichismo de la mercancía. Cuarta tesis: si uno reinterpreta un modo de producción para significar una relación entre la extracción de la plusvalía y la creación de seres humanos, entonces es posible ver el capitalismo industrial como una forma incorporada del modo de producción esclava, con una relación estructural análoga entre el lugar de trabajo y la esfera doméstica. Si la noción de modo de producción va a ser rescatada, se tiene que ver no solamente como una estructura para la extracción de algún tipo de plusvalía material entre clases, sino como la forma en la cual dicha estructura se articula con las estructuras para la creación de personas y relaciones sociales. Podemos empezar aquí con el modo de producción capitalista, dado que fue siempre el caso desde el que los otros fueron extrapolados. Como he mencionado, las definiciones de capitalismo tienden a partir o del intercambio o de la producción. En el primer caso, uno tiende a ver lo que hace único al capitalismo descansando en la ilimitada necesidad de crecimiento, donde la mayoría de los sistemas de intercambio de mercado están llenos de actores tratando de conseguir lo que sienten que necesitan o quieren. El capitalismo se da cuando el beneficio se convierte en un fin en sí mismo y el capital se convierte en algo así como una entidad viva, la cual constantemente busca expandirse. De hecho, las firmas capitalistas no pueden seguir siendo competitivas a menos que estén continuamente expandiéndose. En el segundo, el énfasis está en el trabajo asalariado. El capitalismo se da cuando un número significativo de empresas son propiedad o están administradas por personas que contratan a otros para que cumpla sus órdenes a cambio de un pago directo de dinero,
sino de otra forma no tendrían participación en la empresa. En el capitalismo industrial descrito por Marx, los dos aparecen juntos, y se asume que están conectados. Yo propongo un tercero. La revolución industrial también introdujo la primera forma de organización industrial que hizo una distinción sistemática entre las casas y los lugares de trabajo, entre las esferas doméstica y económica. Esto, para empezar, fue lo que hizo posible empezar a hablar de la economía, la producción de personas y la producción de bienes iban a darse en diferentes espacios por lógicas completamente diferentes. Esta separación juega un papel central en el análisis de Marx también, por una cosa, el velo de ignorancia del mercado cae precisamente entre los dos. Todo esto estaba en un contraste dramático con lo que había existido previamente en la mayoría de Europa, donde sistemas de servicio de ciclo de vida muy complejos, Anal, 1965, 1982, Laslet, 1972, Wall, 1983, aseguraban que la mayoría de la gente joven pasaran años como aprendices o sirvientes en las casas de sus superiores sociales. Una vez que uno reconoce esto, las similitudes con la esclavitud son mucho más fáciles de ver. Debo explicar aquí, que la interpretación marxiana convencional de la esclavitud como modo de producción, es que la esclavitud hizo efectivamente posible para una sociedad robar el trabajo productivo que otra sociedad ha invertido en producir seres humanos. Labio I, 2000, Meila Sux, 1975, 1979, 1991, Terei, 1969. Es por esto que los esclavos siempre vienen de algún otro lugar, es solo bajo condiciones extraordinarias, tales como el boom del algodón en el sur de Estados Unidos creado por la Revolución Industrial Británica, que es económicamente viable criar esclavos, ni siquiera ahí era realmente sostenible. Los seres humanos, después de todo, son en gran parte inútiles como trabajadores por los primeros 10 o 15 años de su existencia. Una sociedad propietaria de esclavos efectivamente se está apropiando de los años de cuidado y crianza que alguna otra sociedad ha invertido en crear hombres y mujeres jóvenes, capaces de trabajar, secuestrando los productos, y entonces, la mayoría de las veces, haciéndolos trabajar hacia la muerte bastante rápido. De cierta forma entonces, uno podría decir que la esclavitud también involucra la separación de la esfera doméstica y el lugar de trabajo, excepto que en este caso la separación es geográfica. El trabajo humano producido en Anatolia se realiza en una plantación en Italia, el trabajo humano producido en lo que hoy es Gabón es llevado a cabo en Brasil o Jamaica. En este sentido, el capitalismo puede ser visto simplemente como otro caso de incorporación. Esto puede parecer improbable, pero de hecho las similitudes estructurales son realmente muy sorprendentes. La institución de la esclavitud es normalmente vista derivar de la guerra. Si un vencedor de una guerra perdona la vida a un cautivo, adquiere de esa forma un derecho absoluto sobre él. El resultado es a menudo descrito como una muerte social. P. E. Patterson, 1982. Los nuevos esclavos son liberados de la ejecución literal, pero en lo sucesivo también están despojados de todo el estatus previo que tuvieran dentro de su comunidad anterior, no tienen derecho a las relaciones sociales, ni derecho al parentesco o la ciudadanía, ni de hecho cualquier otra relación social salvo la relación de dependencia con el amo, quien entonces tiene el derecho de ordenarle hacer casi cualquier cosa que quiera. Ahora bien, ha habido casos en los que esto es todo, pero en la gran mayoría de los casos históricamente conocidos, este proceso está mediado por el mercado. Normalmente, uno primero es capturado, secuestrado o tal vez reducido a la esclavitud por decisión judicial, y entonces es vendido a extranjeros, o tal vez el empobrecimiento o padres obligados por las deudas lo venden a uno directamente, pero en algún momento el dinero cambia de manos. Después de todo,
los esclavos siguen siendo mercancías comestibles que pueden ser vendidas una y otra vez. Una vez adquiridos, están completamente a las órdenes de sus empleadores. En este sentido, como el historiador Jean Mulier Boutin 1998 ha apuntado, representan precisamente lo que Marx llamó trabajo abstracto. Lo que uno compra cuando uno compra a un esclavo es la capacidad pura de trabajo, lo cual es también lo que un empleador adquiere cuando contrata a un trabajador. Es, por supuesto, esta relación de dominio la que hace que gente libre en la mayoría de las sociedades vea el trabajo asalariado como análogo a la esclavitud, y por tanto trate tanto como le sea posible de abolirlo. Podemos observar los siguientes rasgos compartidos por la esclavitud y el capitalismo. 1. Ambos se sustentan en la separación del lugar de reproducción social de la fuerza de trabajo, y el lugar donde ese trabajo poder se lleva a cabo en la producción. En el caso de la esclavitud, se efectúa transportando a los trabajadores comprados o robados de una sociedad a otra. En el capitalismo, separando la esfera doméstica, la esfera de la reproducción social, del lugar de trabajo. En otras palabras, lo que se lleva a cabo por la distancia física en uno se lleva a cabo por el anonimato del mercado en otro. 2. La transferencia se da a través del intercambio de fuerza humana por dinero, o bien vendiendo trabajadores, o bien contratándolos, esencialmente, permitiéndoles rentarse a sí mismos. 3. Un efecto de esa transferencia es la muerte social, en el sentido que los lazos comunitarios, las relaciones de parentesco, y demás que moldearon al trabajador se supone, en principio, que no tienen relevancia en el lugar de trabajo. Esto es verdad en el capitalismo también, al menos en principio, la identidad étnica de un trabajador, sus redes sociales, sus vínculos de parentesco y el resto no deben tener ningún efecto en la contratación o en cómo uno es tratado en la oficina o en el taller, aunque, por supuesto, en realidad esto no es verdad. 4. Más críticamente, la transacción financiera en ambos casos produce trabajo abstracto, el cual es potencial creativo puro. Es creado por los efectos de la orden. El trabajo abstracto es el poder de creación puro, para hacer cualquier cosa. Se podría decir que cada uno controla el trabajo abstracto en su propia persona, pero para extenderlo más allá, uno tiene que poner a los otros en una posición en la que sean efectivamente una extensión de los propios deseos, completamente a sus órdenes. La esclavitud, el servicio militar y varias otras formas de trabajo no pagado, corvée, son las principales formas en las que se ha manifestado históricamente. Obviamente, esto también es de cierta forma un ideal no realizado, es de hecho precisamente el área de la mayoría de la lucha laboral. Pero merece notar que el feudalismo, o manorialismo si se prefiere, tiende hacia exactamente el principio opuesto. Los deberes debidos por los vasallos al señor eran muy específicos e intrincadamente planeados. 5. Un acompañamiento ideológico constante de este tipo de acuerdos es una ideología de la libertad. Como apuntó primero Moses Finley 1980, la mayoría de las sociedades dan por hecho que ningún humano es completamente libre o completamente dependiente, más bien, todos tienen diferentes grados de derechos y obligaciones. El ideal moderno de libertad política, de hecho, ha tendido históricamente a emerger de sociedades con extremas formas de esclavitud, la Atenas de Pericles o la Virginia de Jefferson, esencialmente como punto de contraste. Los juristas medievales, por ejemplo, asumían que todo derecho era la obligación de alguien más y viceversa. La doctrina moderna de la libertad como una propiedad de los humanos que uno puede poseer fue desarrollada precisamente en Lisboa y Amberes, las ciudades que estaban en el centro del comercio esclavo en ese momento, y la objeción más común a esa nueva noción de libertad en ese momento era que si uno posee la libertad propia, también debe ser posible venderla. Tac. 1979. Por tanto, la doctrina de la libertad personal, fuera del lugar de trabajo, o incluso la noción de libertad de contrato,
que uno muy a menudo encuentra en sociedades dominadas por el trabajo asalariado, no significa realmente que estemos tratando con una clase de sistema fundamentalmente diferente. Significa que estamos tratando con una transformación. Estamos tratando con los mismos términos, organizados de forma diferente, de forma que más que una clase de personas siendo capaces de imaginarse a sí mismos como absolutamente libres porque otros absolutamente no libres, tenemos a los mismos individuos moviéndose hacia atrás y hacia adelante entre esas dos posiciones a lo largo de la semana o del día de trabajo. Así, en efecto, una transferencia efectuada solo una vez, por una venta, bajo un régimen de esclavitud se transforma en una que se repite una y otra vez bajo el capitalismo. Ahora, puede parecer un poco impertinente comparar el viaje matutino con el Middle Passage 2, pero estructuralmente parecen jugar exactamente el mismo papel. Lo que se consumaba una vez, violenta y catastróficamente, en una variante, se repite con infinita y soporífera pesadez en la otra. Debo enfatizar que cuando digo que un modo de producción es una transformación del otro, estoy hablando acerca de la permutación de términos lógicos. Esto no implica necesariamente que uno salió del otro, o incluso que haya una conexión histórica en absoluto. No estoy necesariamente en desacuerdo, por ejemplo, con el argumento histórico de que el capitalismo primero emergió dentro del sector agrícola inglés en los siglos XVI y XVII, más que en el comercio de larga distancia. Brenner, 1976, 1979, Dobbe, 1947, Good, 2002. O tal vez debo ser más específico. Me parece que la hipótesis de Brenner, como es llamada, puede dar cuenta de las primeros dos de las tres características que definen el capitalismo industrial como una forma de producción. Demuestra que la emergencia del trabajo asalariado en el sector agrícola se desarrolló mano a mano con las fuerzas estructurales que demandaban beneficios siempre crecientes. De cualquier forma, no explica la tercera, el proletariado rural emergente era, en principio legal y usualmente en la práctica, sirvientes residentes en los hogares de sus empleadores. Ver P. E. Kussmaul, 1981. Al mismo tiempo, esa misma era del capitalismo mercante vio un repentino y espectacular resurgir de la institución de la esclavitud y otras formas de trabajo forzado, las cuales en gran parte se habían desvanecido en Europa durante la Edad Media tardía, incluso aunque estaban legalmente confinadas a las colonias. Como C.L.R. James decía hace mucho tiempo, las técnicas industriales racionalizadas fueron desarrolladas principalmente en las plantaciones esclavas, y mucha de la riqueza que consolidó la revolución industrial provino del comercio de esclavos e incluso más de las industrias con fuerzas de trabajo serviles. Blaut, 1993, 203-5, James, 1938, Williams, 1944. Esto tiene sentido. Las relaciones de trabajo asalariado pueden haber emergido con terratenientes. 2 se refiere al comercio de esclavos de África a Suramérica entre el siglo XIV y finales del XVIII. N. del T. Enriquecidos durante ese primer periodo, pero los comerciantes ricos de la época estaban detrás del trabajo abstracto en la forma más sencilla posible. El primer impulso fue usar esclavos. El capitalismo industrial, completo, se puede decir, que ha emergido entonces, solo cuando las dos se fusionan. Uno puede especular que una razón por la que los mercantes de gran escala eventualmente vinieron a aplicar el trabajo asalariado en casa, incluso dentro del sector industrial, no era porque la esclavitud u otras formas de trabajo forzado se demostraran como formas de producción ineficientes, sino más bien porque no crearon mercados eficientes para el consumo. No se puede vender mucho de nada a los esclavos, y al menos en ese momento era difícil mantener la población de productores y consumidores en continentes completamente diferentes. Nada de esto, sin embargo,
explica la conexión exacta entre el trabajo asalariado, la separación entre la casa y el trabajo, o la necesidad del capitalismo de crecimiento ilimitado. Pero los términos teóricos que he ido desarrollando pueden sugerir algunas direcciones. La diferencia principal entre las firmas europeas de ese periodo y las empresas comerciales del mundo islámico o del este de Asia parece ser que estas no eran firmas familiares. Especialmente con el desarrollo de la forma corporativa, la idea de que las empresas capitalistas eran personas inmortales libres de la necesidad de nacer, casarse o morir. El dominio económico era efectivamente suprimido del dominio de transformación y del moldeamiento mutuo de los seres humanos y vino a ser visto como algo trascendente. Esto puede sugerir que, quinta tesis, la ilimitada demanda de crecimiento y beneficios del capitalismo está relacionada con la abstracción trascendente de la forma corporativa. En cualquier sociedad, las formas dominantes son consideradas trascendentes de la realidad en la misma forma que las formas de valor tienden a ser, y cuando estas formas trascendentes encuentran realidad material, sus demandas son absolutas. Aunque, esta última la tendré que dejar como una posible dirección para futuras investigaciones.